Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal donde en esta ocasión vamos a hablar de la resolución de un caso de un defecto óseo vertical en zona anterior mandibular, donde si comenzamos por el análisis del defecto vemos que se trata de un defecto de leve a moderado con un componente vertical de unos 6,5 milímetros, con unos buenos picos óseos adyacentes al defecto y con una base del defecto un poco estrecha, como suele ser en la inmensa mayoría de los casos que estamos tratando de defectos verticales en zona anterior mandibular. Dada esta situación, decidimos realizar una regeneración ósea guiada de nuestro defecto mediante la utilización de una membrana de PTFE. Pero en esta ocasión decidimos decantarnos por una membrana de PTFE perforada, una membrana RPM, que gracias a esas perforaciones que tiene en la zona central permite realizar una conexión entre el espacio a regenerar y el periósteo de tal manera que se puede producir una angiogénesis y una neoformación ósea de una forma más temprana en el interior del espacio a regenerar. Es decir, tendremos formaciones óseas más aceleradas y muchas veces hueso de mayor calidad al mismo tiempo de cicatrización cuando estamos utilizando este tipo de membranas. El protocolo de uso de estas membranas es el mismo que hemos visto anteriormente en otros vídeos y en otros casos del canal, donde veremos a continuación en el vídeo cómo vamos a fijar la membrana inicialmente por la parte lingual con 2 tornillos de osteosíntesis y posteriormente colocaremos en el interior del espacio a regenerar un mix de hueso autógeno obtenido de esta zona anterior mandibular y un poco de seno injerto para acabar fijando con estos tornillos de osteosíntesis por la parte vestibular. Prestamos especial interés en darle una morfología a este espacio a regenerar gracias a la membrana y a la estructura de titanio que tiene en el interior, que tenga en la parte crestal un componente horizontal importante. Le damos una morfología rectangular a esta membrana que nos permita no solo corregir el defecto óseo vertical, sino que la ganancia ósea posterior que vayamos a considerar en la zona tenga también un componente horizontal y un espesor suficiente para darle un buen entorno perimplantario a los futuros implantes a colocar en la zona. Y dado que estamos realizando regeneración ósea guiada mediante utilización de membranas de PTFE perforado, tal y como describe Istvan Urban, creador de esta membrana, en su protocolo de utilización de las mismas, cubrimos el espacio a regenerar con una membrana colágena para que en las fases iniciales de la cicatrización pueda no verse alterada la cicatrización del mismo espacio a regenerar por una acción indeseada del periósteo. Realizaremos, como en el resto de casos, un correcto manejo de los tejidos blandos para conseguir un cierre primario sin tensión de nuestra herida quirúrgica, al igual que el resto de los casos de regeneración ósea, y en este caso en concreto prestamos especial atención a realizar un trabajo de esos tejidos blandos solo en el espesor mucoso para conseguir que la distorsión del entorno de tejidos blandos alrededor del espacio a regenerar sea lo menor posible. Y 8 meses más tarde, este es el resultado que presenta en la inspección intraoral nuestro paciente, donde vemos que hemos pasado de este defecto en la zona anterior mandibular a ya aparentemente haber podido corregir esa zona de déficit, y podemos ver cómo la profundidad de fondo de vestíbulo, gracias al manejo que decíamos, a la alteración de la técnica quirúrgica que hemos realizado, hemos conseguido mantener prácticamente intacto la profundidad de fondo de vestíbulo en toda esta zona regenerada para evitar futuros procedimientos de manejo mucogingival en esta zona, dado que tenemos una correcta cantidad de densidad queratinizada en la zona a regenerar. Realizamos la reentrada, exponemos de nuevo esta membrana de PTFE, parece que todo ha cicatrizado de forma conveniente. Retiramos la membrana, vemos cómo hemos conseguido corregir totalmente el defecto óseo vertical y que este hueso neoformado de la zona presenta un estado de madurez favorable tanto en las zonas adyacentes a las paredes óseas como también en la zona central.
Ya una vez resuelto el defecto vertical, podemos colocar nuestros implantes en la situación apicocoronal ideal y vemos como en un plano oclusal, tal y como comentábamos, hemos conseguido no solo que nuestros implantes puedan quedar colocar en la zona apicocoronal correcta, sino que además ese espesor óseo es el suficiente para permitir un entorno óseo perimplantario alrededor de esos implantes ideal. Tal y como sabemos por la reciente revisión sistemática con metaanálisis del doctor Alberto Monge, espesores insuficientes de hueso, paredes bucales de nuestros implantes de un espesor insuficiente, pueden conllevar al medio y largo plazo a pérdidas óseas iniciales que se puedan traducir al medio y largo plazo en desarrollo de esos implantes en el futuro de una posible periimplantitis. Y dado que estamos tratando una zona anatómica que viene de una pérdida periodontal severa que ha producido ese defecto óseo vertical en esta zona anterior mandibular, es de especial interés que nuestros implantes estén en un entorno periimplantario a nivel óseo y mucoso ideal para prevenir una futura periimplantitis de estos implantes. En este caso decidimos realizar un protocolo de One Abutment One Time. Colocamos sobre nuestros implantes Galimplant 2 pilares rectos estéticos en la zona. Derivamos al paciente a su prostodoncista referidor. Y 6 meses después de haber confeccionado la prótesis definitiva, este es el aspecto que presenta el paciente en la revisión, donde vemos que tiene a nivel de los tejidos blandos una correcta salud de los mismos, una buena disposición de esa encía queratinizada y de la profundidad de fondo de vestíbulo, y que hemos conseguido también, analizando el componente óseo, que haya una estabilidad de la ganancia ósea vertical realizada en la zona y darle un entorno óseo periimplantario alrededor de esos implantes ideal, donde podemos apreciar que no hay ningún grado de pérdida ósea inicial por debajo de la conexión de estos implantes. Y no solo eso, gracias al adecuado manejo implantoprostodóntico quirúrgico, hemos conseguido evitar también la pérdida ósea por encima de la conexión del mismo. Es decir, hemos evitado también el remodelado óseo alrededor de ese hueso periimplantario, lo que recientemente se ha llamado en el artículo de Mario Pérez Science y colaboradores de 2023 como bone overlapping, el conseguir evitar tanto la pérdida ósea inicial como el remodelado óseo, es decir, el máximo que podemos aspirar en conseguir de preservar la biología del componente óseo periimplantario para darle el mejor entorno de inicio a nuestros implantes. Y para conseguir ese objetivo va a ser importante integrar, como decíamos antes, conceptos tanto quirúrgicos como prostodónticos, de tal manera que es un tema extenso y lo vamos a contar de una forma muy breve, pero va a ser muy importante cómo hagamos esa colocación de los implantes y que lo dejemos en la correcta posición apicocoronal, pero también va a ser tremendamente importante cómo realicemos la rehabilitación prostodóntica de estos implantes. Y para conseguir este objetivo de cero pérdida ósea alrededor de los implantes va a ser muy interesante seguir siempre protocolos de One Abutment One Time, y considero que también es de gran importancia intentar utilizar aditamentos transepiteliales más modernos que el tradicional multi-unit ya con más de 23 años de historia, donde tengamos perfiles de emergencia menos expulsivos, menos divergentes, dado que, como nos dice la literatura, perfiles menos divergentes, rectos, incluso convergentes, nos van a ayudar en gran medida a conseguir que podamos preservar ese hueso periimplantario de una forma mucho más efectiva y prevenir así de tal manera la aparición de pérdidas óseas periimplantarias tempranas alrededor de nuestros implantes, que sabemos que también, como nos dice la literatura, puede llevar al medio y largo plazo con una probabilidad mucho más alta al desarrollo de patología periimplantaria. Sé que este no es un tema quirúrgico y que tiene menos relación con todo lo que estamos hablando de regeneración ósea vertical, pero considero que debemos tener en cuenta que es tanto más importante no solo el que hagamos una técnica quirúrgica perfecta para conseguir un buen volumen óseo para colocar nuestros implantes, sino que también estamos obligados a saber que una correcta manipulación prostodóntica posterior de esos tejidos periimplantarios es clave para que ese entorno
óseo y mucoso periimplantario alrededor de nuestros implantes sea el mejor posible para asegurar la mejor situación de partida y el mejor largo plazo para esos implantes que acabamos de colocar a nuestro paciente. Sin más, os dejo ya directamente con el vídeo de la cirugía y quedo a vuestra disposición en mi canal de Instagram, que me podéis escribir por privado o en los comentarios de este vídeo para resolver cualquier duda o poder debatir cualquier asunto. Un saludo.